Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Bienvenidos a todos. Hoy quiero hablar del lenguaje del Espíritu de Dios versus el de la Torre de Babel. Y podemos decir que la vida espiritual o la vida en el lenguaje del Espíritu es la que está llamada al crecimiento o la que da el crecimiento espiritual a la humanidad. El problema de la humanidad no son las lenguas, es no tener la unidad del Espíritu. Nosotros estamos de aniversario número 40 y hemos descubierto que el éxito no está en nuestras ideas personales, sino en unirnos como iglesia en el Espíritu de Dios. Vamos a ver hoy la diferencia en dos textos de la Biblia. En uno predomina el interés y poder humano sin Dios, que es el relato de la Torre de Babel. Y el otro, el interés de Dios, que une al ser humano para sus grandes emprendimientos. Es la experiencia del Espíritu Santo en el aposento alto el día de Pentecostés. Vamos a leer el primero, que está en Génesis capítulo 11 del versículo 1 al 9 y dice: Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con juego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han empezado una obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. En este texto hay varios temas que se mezclan. Es un relato corto, pero se ha convertido en un relato muy famoso, donde se habla de muchas cosas a las que podía referirse este pasaje. Algunos dicen que es el eco de la rebelión de los titanes, llamados gigantes o cíclopes, que intentaron escalar el cielo en la mitología de los griegos. Otros dicen que es una etiología o es la causa de los orígenes de los idiomas en el mundo. Otros lo manejan como una crítica política y religiosa del creyente a los intereses de los pueblos por hacerse soberanos. Otros lo manejan como las lenguas que se multiplican como castigo de Dios para que los hombres no se entiendan en su soberbia. La torre la manejan también como el asalto humano al cielo, pero que no llega, de modo que es Dios el que tiene que bajar para ver qué es lo que pasa. Es como si dijeran: la subida acaba con caída y la concentración en dispersión. Es el hombre en el deseo de ser famoso y termina en deshonra y vergüenza. Babel es donde hay un lenguaje, pero no se entiende. Babel es el espíritu de la sociedad disgregadora, de desconfianza y miedo por alejarse de Dios. Es el espacio donde se prospera, pero se destruyen unos a otros, tienen estatus, pero también mucha soledad, no hay unidad. Se entienden
en el mundo social y político, aparentemente, pero no se entienden ni se soportan el uno con el otro. Babel es la expresión de la apariencia o el remedio feo de la llamada prosperidad o emprendimiento de los seres humanos. No es malo prosperar, obviamente. Lo que se debe tener claro es en qué espíritu se hace y cómo nos unimos para lograr esa prosperidad. Se puede tener mucho conocimiento en el mundo, se puede tener mucho prestigio social. Lo que nosotros debemos preguntarnos es ¿y en qué espíritu lo hacemos? Se puede tener mucha honra y aparentemente muchos emprendimientos, pero en un espíritu egoísta de intereses personales. La unidad no se da si estamos fragmentados en intereses ajenos al propósito de Dios. Esto es de las cosas que deja ver allí el texto. El espíritu de Babel es como si el cainita que destruye a su hermano porque no soporta convivir con él. Esa maldición será porque no recibimos el espíritu de Dios. Es un espíritu que anula a las demás personas, destruye a los demás. La verdadera unidad entre los seres humanos es una utopía que se hace posible en el Espíritu de Dios, cosa que hace falta en este emprendimiento humano llamado la Torre de Babel. Es un interés de hacerse en un nombre, un prestigio, un orgullo, un interés de fama, un poder para gobernar y para dominar a los demás, para sobrevivir ellos sacando a los otros del camino. Es un interés que se destruye por sí solo por la falta de unidad. Cuando en el texto dice que Jehová bajó del cielo y los confundió, realmente es una forma de decirlo, pero lo que hoy entendemos es que la confusión está en ellos mismos, en el egoísmo, en el interés de cada uno por hacer lo suyo, en el interés de cada uno por hacer lo que más le llama la atención, en el interés de cada uno por darse nombre para que el otro lo respete y se le someta. Es un emprendimiento de la persona que avanza aparentemente, querer llegar al cielo, pero la paradoja se da en, como dice el texto, Jehová tuvo que descender porque nunca llegaron y es que nunca llegarán en ese estilo. Es Dios el que baja y los ve confundidos, los ve cada uno hablando en su interés y en su prestigio personal, cosa que nunca logró el desarrollo de la verdadera empresa humana para el éxito de cada individuo. Y eso es lo que deja ver el texto, que Dios ve cómo el hombre se está haciendo daño, cómo el hombre se está destruyendo, cómo el hombre se está arruinando todas las posibilidades del verdadero crecimiento en el verdadero propósito y el verdadero plan de Dios. En contraste a ese texto, leemos entonces el otro texto que tiene que ver con la experiencia que se da del Espíritu de Dios en el aposento alto, según el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13, y dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestro lenguaje en el que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto
y en Asia, en Finigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están borrachos o llenos de mosto. En el aposento alto, en este caso del libro de los Hechos, se ve que hay muchas lenguas que oían y entendían el único lenguaje del Espíritu de Dios. El lenguaje del Espíritu es el de la universalización y de la unidad de la congregación, el que toca a los individuos para que se haga un solo pueblo y para que se haga una congregación fuerte. La unidad es fruto de asumir el mismo espíritu. Ellos lo creyeron a Jesús y eso los unió. Ellos siguieron a Jesús y el Espíritu Jesús les transmitió el espíritu de la unidad para convertirse en un pueblo que hacía la voluntad de Dios, un pueblo que se sometía al Espíritu de Dios como se sometió Jesús. Y esto es lo que dice el otro texto de la Biblia cuando se refiere a estar en Cristo como el territorio del cuerpo de la iglesia unida al verdadero plan de Dios, a la verdadera comunidad en la que Dios nos está salvando. El lenguaje del Espíritu es, como dice Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad de una congregación aunque hayan diferencias. Eso es lo que asume cada persona que entiende la vida en un plan de Dios. Se vuelve solícito en guardar la unidad en un mismo espíritu para conservar la paz, para conservar el propósito de Dios en la comunidad. Entendemos que el gran plan de Dios se da dentro del desarrollo de un pueblo. Se incuba en el pueblo y el pueblo es el tenedor de ese gran espíritu y de ese gran propósito de Dios. Babel, entonces, como lo decíamos antes, es una lengua y muchos intereses que dividen, frustran el desarrollo de las personas. En este caso, ahora en el aposento alto, hay muchas lenguas, pero en un mismo espíritu, que los unifica, que los ordena, que los proyecta en el camino a seguir, ese camino que es Cristo, la persona que más perfectamente nos dejó ver el propósito del Padre o el Espíritu del Padre en el cual Él se encaminaba. Un espíritu que les permitió descubrir el valor de la comunión, el valor de la congregación, y por eso ellos se reunían de una manera especial, a veces para cosas sencillas, pero lo que la hacía especial era que se unían en un mismo espíritu. Y es que en el valor de la comunión, que es ese valor de unidad, eso le da sentido para unirnos, así sea para compartir una comida, para orar, para recibir la palabra, para alabar a Dios, para identificarnos en la fe. Ese espíritu nos unifica en ese orden y eso le dará éxito a la comunidad, y en la comunidad cada ser humano descubre que camina hacia el lugar correcto. Eso permitió que la iglesia primitiva pudiera colocar las bases que sostuvieron el edificio y que han sostenido el edificio cristiano hasta el día de hoy. Ese espíritu es el que debemos asumir nosotros como cristianos y es el espíritu que hoy tiene la iglesia. El Espíritu de Dios siempre llama a la unidad, y es a la unidad humana, no a la unidad de unos intereses egoístas. Y esa unidad humana hace efectivo el desarrollo de la iglesia. El Espíritu revela la realidad a la que debemos hacernos conscientes. Por ejemplo, más adelante en el texto, hablando de esto, Pedro les habla de su pecado, de sus equivocaciones, y ellos caen en cuenta cuando Pedro les dice: ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y seguiréis recibiendo el Espíritu de Dios. Esa unidad nos da la claridad de que hemos pecado, hemos rechazado, hemos matado al Salvador, al Cristo. Que debemos entonces arrepentirnos de la vida viciada de hechos en los que nos hacemos daño los unos a los otros y en los que nos independizamos, en los que nos abrimos y en los que nos destruimos. Que debemos bautizarnos. Este es un hecho bien importante en el que nos invita a sumergirnos en Cristo, en el Espíritu que nos hace nuevas criaturas, unas personas con una nueva forma de pensar. Por lo tanto, según este texto, en el libro de los Hechos, la experiencia del Espíritu Santo en el aposento alto deja ver que esta experiencia la pudieron ver y experimentar personas que vivían en muchos lugares de la región y que hablaban otras lenguas. Y esto nos indica que no importa quién sea, que de dónde venga, que dónde esté, ni qué lenguaje o idioma hable, si tiene el Espíritu de Cristo, siempre dejará ver en su vida el reino de Dios. Y eso fue lo que dejaron ellos ver. Dice la Biblia que en las lenguas de ellos, que no necesariamente conocían los que estaban en el aposento alto, los otros les podían entender que estaban alabando a Dios, que estaban glorificando a Dios, que estaban dándole honra a Dios, y eso los impresionó, eso los impactó. Esto es seguir a Jesús, cosa muy diferente a seguir los intereses personales y egoístas, como se refleja en la experiencia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es el intento de llegar al cielo, tener gloria y prestigio, pero sin tener en cuenta a Dios. Y si Dios es el que está en los cielos, pues hacia allá caminamos solo con su dirección. En este caso es lo que deja ver el Pentecostés, que representa que toda obra para el desarrollo de la humanidad debe partir de tener el Espíritu de Dios. Es con el poder de Dios que llegamos primero a las personas y con ellas caminamos hacia el cielo en unidad. No hay forma de verdadero progreso si no está Dios, porque es su Espíritu el que llega para abrirnos y direccionar la vida hacia la trascendencia. No es para el espectáculo religioso, sino para descubrir un verdadero sentido de vida y un verdadero norte en este mundo desértico de necesidad, pero que vamos encontrando una esperanza y una esperanza viva por el Espíritu que Dios nos ha dado. No es para ser unos pocos grandes, el caso de esta experiencia no es la unidad para hacer a unos grandes con sus ideas personales y que se enseñorean sobre otros. Esto es para salvar a toda la humanidad. Hoy la palabra de Dios es la luz en el camino para tener claro hacia dónde camina, o hacia Babel o hacia el aposento alto. Por eso quiero invitarles a ser parte de esta comunidad llamada Iglesia, que en la experiencia que nosotros tenemos de 40 años que estamos cumpliendo, hemos sobrevivido gracias a la unidad del Espíritu de Dios. O en el término en que nosotros hemos popularizado en nuestra comunidad, ubíquese en el espíritu de la Iglesia. O la Iglesia tiene un verdadero espíritu, o este no está en el espíritu de la Iglesia, indicando que está en su interés o en su espíritu personal. De manera, mis hermanos y amigos, que 40 años han sido un recorrido en el que podemos entender si estamos en el espíritu de la Iglesia o no. Eso hoy ya lo vamos discerniendo muy claro. Hoy la Iglesia tiene el espíritu claro que nos identifica a la unidad, y la unidad en un propósito, y un propósito expresado por Dios, dado por Dios, y es esa Iglesia la que nos transmite ese espíritu. Por lo tanto, les invitamos a que se acerque a la Iglesia, se deje influenciar de la Iglesia, reciba el espíritu de la Iglesia, y usted va a descubrir que Dios le guía a puerto seguro, le guía a la salvación, le guía a desarrollar un nivel de madurez, un nivel de superación y de poder enfrentar los embates de la vida con la altura y la dirección de Dios sin dejarse destruir. Es la experiencia de Jesús, cómo enfrentó el mundo logrando la victoria no solo para él, sino para toda la humanidad,
en la que Jesús se convierte en la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es la iglesia. Un cuerpo unido a la unidad de una cabeza válida que tiene el Espíritu de Dios. Allí nos dirigimos nosotros. Por eso les invito a que oremos y decidamos ser solícitos y mantener la unidad del Espíritu. Padre nuestro, te doy gracias. Gracias por la bendición de poder ir entendiendo el propósito tuyo en nuestras vidas y descubriendo, Señor, que no somos nosotros individuales, como individuos que llegamos, sino como comunidad. Ayúdanos a seguir creciendo en esta unidad de la iglesia y a vincular a otras personas a que descubran el propósito tuyo. Hoy estamos en el interés de ser solícitos en guardar esta unidad y llevar a otras personas a que vivan la grandeza de un propósito tuyo que nos salva, que nos guía y que nos lleva como comunidad de victoria en victoria. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.